Tenía 30 años y estaba sentado en un despacho de abogados que parecía diseñado para despojar a la gente de su color. Todo era beige, las paredes, la alfombra, los muebles. Incluso la dichosa taza de café que estaba en la mesa frente a mí era beige, como si alguien hubiera tomado la idea de la neutralidad y la hubiera despojado de toda emoción. Frente a mí estaba sentado un hombre con traje azul marino, con los dedos entrelazados y los ojos vidriosos por el aburrimiento de quien ha visto morir 1000 matrimonios y no le interesa el panegírico. Firme aquí, dijo, acercándome un grueso fajo de papeles con una mano mientras miraba su teléfono con la otra. Ni siquiera fingió interés en los detalles. Tu esposa lo consigue todo. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino por lo absurdo que era. Todo, repetí, y la palabra se me quedó pegada en la lengua como un cristal. El hombre ni siquiera parpadeó. Miré la línea donde debía ir mi nombre. Ya estaba escrito con una fuente serif perfecta. Grayson Camden. El nombre alrededor del cual construiría mi vida. Una vida que se desmantelaba, línea a línea, punto a punto, hasta convertirse en algo irreconocible. Estaba de pie detrás de su abogado, con los brazos cruzados como una reina presenciando un juicio campesino, su expresión como una máscara de porcelana de Victoria. ¿Dalila? Su nombre una vez significó algo hermoso para mí, como una sinfonía, como la confianza. Llevábamos casi una década casados. La conocí en la universidad, era risa y ambición, mirada inteligente y una sincronización perfecta. Solíamos quedarnos hasta tarde soñando con casas, viajes y construyendo un futuro juntos. Trabajé turnos de noche para ayudarla con sus estudios de derecho. Dijo que nunca lo olvidaría. Al parecer, sí. Su abogado. Un hombre llamado Calvel que solía cortar el césped sin camisa mientras charlaba con nosotros por encima de la valla. Ahora tenía la barba recortada y un maletín de $1000. Ese maletín bien podría haber estado lleno de puñales, cada documento un corte destinado a desangrarme. No solo estaba perdiendo a una esposa. Estaba perdiendo mi casa, mi coche, mis ahorros y, sí, incluso a nuestro Golden Retriever Max, cuya correa había elegido con más ilusión que mi último cumpleaños. ¿Es esto legal?, pregunté, sin tocar el bolígrafo. No porque creyera tener una oportunidad real, sino porque una parte de mí aún creía en la decencia. Esa parte fue una tontería. Su negativa a administrar las finanzas conjuntas responsablemente está bien documentada, dijo Calvel con suavidad, con una voz impregnada de petulante seguridad. Sumado al testimonio del señor Marco Ruiz y las declaraciones juradas sobre su inestabilidad emocional. Testimonio. Interrumpo. ¿Marco? Mi mejor amigo. Dalila ni siquiera se inmutó. Simplemente se ajustó un pendiente de perla y examinó su manicura. La suave curva rosa de sus uñas reflejaba la luz del sol como si tuvieran algo mejor que hacer que destruir a alguien. Sus ojos se alzaron un instante, se encontraron con los míos, y allí vi satisfacción. Ella no solo estaba ganando. Lo estaba saboreando. Dios. Por supuesto. Las señales estaban ahí, en retrospectiva. La distancia repentina, las ausencias de fin de semana, como se reía demasiado con sus chistes y dejaba de corregir a la gente cuando los confundían con una pareja. Pensé que estaba siendo paranoico. Les di el beneficio de la duda porque creía que la confianza era una elección. Porque la amaba. Porque no quería convertirme en uno de esos hombres amargados que revisaban su teléfono o rastreaban su ubicación. Yo era mejor que eso. Fui un estúpido. El lado del abogado, impaciente ahora. Señor Camden, si desea impugnar los términos, podemos programar una audiencia, aunque le advierto que el tío de Dalila es el juez presidente. Ese fue el golpe de gracia, lanzado con un encogimiento de hombros despreocupado, como si no fuera la frase más corrupta que jamás había escuchado. Me volví hacia Dalila, deseando que mostrara siquiera una pizca de la chica que una vez conocí. Nada. Solo esa sonrisa fría y vidriosa que me decía que me habían agotado, exprimido hasta la última gota y ahora descartado como si fuera noticia de ayer. Miré los papeles. Párrafos de jerga legal. Números y asignación de activos. Sin pensión alimenticia, murmuré, recorriendo las líneas con el dedo. Sin plusvalía de la casa. Ella se queda con la cuenta de la empresa.
Perdiste tu derecho a reclamar cuando te retiraste de la gestión activa hace 3 años, dijo Calvel. De mutuo acuerdo, si recuerdas. ¿Por qué me lo pidió? Porque dijo que necesitaba equilibrio. Porque lloró cuando le dije que seguiría trabajando los fines de semana. Lo dejé porque pensé que el amor lo valía. Ella lo tomó y le facturó a su empresa. Nuestra empresa. Sentía la garganta como papel de lija. Quería luchar. Gritar. ¿Pero de qué serviría? El tribunal estaba amañado. Mis aliados eran traidores. Mi dignidad estaba en terapia intensiva. ¿Se queda con Max?, pregunté en voz baja, sin siquiera poder decir el nombre del perro sin sentir una opresión en el pecho. Las mascotas son propiedad compartida, pero como Delilah se queda en la residencia conyugal, claro, susurré. Por supuesto. El bolígrafo era barato. De plástico. De esas que guardas en un cajón y nunca las echas de menos. Pero en ese momento, pesaba tanto como un mazo. Mis dedos flotaban. Podría irme. Negarme. Llevar esto a apelación. Exponerlo todo. Pero eso costaría más de lo que tenía. Y ella lo sabía. Todos lo sabían. Firmé. Calvel se inclinó y tomó el documento como si fuera un recibo. No es la cremación de mi vida. Lo revisó, asintió y dijo, lo presentaremos de inmediato. Recibirá una copia una vez que el tribunal finalice la disolución. Delilah sonrió cortésmente, se dio la vuelta y salió sin decir palabra. Ni un adiós. Ni un gracias. Sin arrepentimientos. Me senté solo en aquella oficina beige, todavía mojado sobre el papel que tenía delante, sintiéndome como un hombre que acaba de enterrarse. El silencio gritaba más fuerte que cualquier argumento. Y así, sin más, no era nada. El asiento trasero de un Honda Accord plateado de 2008 no estaba hecho para dormir. En realidad, no. La tapicería estaba rígida, la joroba del medio se me clavaba en la columna, y el tenue olor a comida vieja para llevarse aferraba al techo como si se hubiera instalado allí para siempre. Pero durante la última semana, era todo lo que tenía. Mi nueva dirección era la última fila de un estacionamiento detrás de un gimnasio abierto las 24 horas, justo al lado de la autopista 10, encajado entre una máquina expendedora rota y un cubo de basura abollado. Tenía un parasol sobre el parabrisas y una manta enrollada en el asiento de al lado. No para abrigarme, sino más bien para crear una ilusión. Para que pareciera que aún tenía algo de control. Había pasado de una cama quinsice con almohadas de plumas de ganso a doblar las rodillas contra el pecho para no golpear los pies contra el asiento del conductor. Desde pisos de concreto pulido y encimeras de vidrio hasta un tablero de instrumentos sujeto con cinta adhesiva. Y oraciones. Y lo habría aceptado con cierta dignidad si no fuera por el silencio que se instalaba cada noche. Ese silencio era más fuerte que cualquier otra cosa. Más fuerte que la traición de Delilah. Más fuerte que las mentiras de Marco. Más fuerte que el tribunal que fingió ceguera cuando claramente usaba las gafas de su tío. Habían congelado nuestras cuentas bancarias conjuntas una semana antes de que ella presentara la demanda, vaciándolas sin pestañear. Cuando pedí una explicación, cuando aún creía que la había, Delilah la llamó protección preventiva. Su abogado la llamó separación fiscal responsable. Lo llamé robo. Pero nada de eso importó. El juez falló a su favor antes de que yo tuviera tiempo de hablar. Al parecer, no era apto para administrar activos, una frase sacada directamente de la declaración de Marco. Mi mejor amigo desde la universidad. Solíamos quedarnos en nuestros sofás durante los exámenes finales. Él me ayudó a elegir el anillo que le regalé a Delilah. Fui el padrino de su primera boda. Pero cuando ella necesitó un cuchillo, él se lo entregó, con el mango por delante y la hoja esperando a mi espalda. Ni siquiera sabía que habían estado durmiendo juntos hasta que vi la foto. Publicada 2 días después de la audiencia judicial. ¿Delilah? Con champán en la mano, el brazo de Marco ceñido a su cintura. Hice un zoom sobre su dedo anular. Sin banda. Solo una pulsera nueva que no había pagado. Pie de foto. Empezando de cero con alguien que me ve. Lo vi mientras estaba sentado en una mesa de un restaurante,
usando el último wifi gratuito antes de que se me agotara la batería. No comí. Me quedé mirando. Para entonces, todas mis tarjetas bancarias habían sido rechazadas. Había presentado una demanda por fraude contra los cargos que hice el mes anterior, diciendo que había estado usando irresponsablemente los fondos conyugales. El banco marcó mi nombre. No pude acceder a un solo dólar. Incluso las facturas del veterinario de Max estaban ahora a su nombre. Así fue como me enteré de que lo había trasladado a casa de su hermana. Llamé. Nadie contestó. La primera noche en el coche fue de negación. La segunda, de rabia. Para la tercera, solo intentaba sobrevivir. Aparqué fuera del gimnasio porque no remolcaban a menos que causaras problemas. Me apunté a una prueba gratuita de una semana con un nombre falso, Chad Williams, para poder usar las duchas por la mañana temprano. Me levantaba del asiento trasero a las 5 de la mañana, con el cuello dolorido, e intentaba cepillarme los dientes sin mirar a nadie a los ojos. Guardaba una vieja bolsa de lona en el maletero con 2 camisas, unos pantalones y una caja de barritas de proteínas que había comprado con el último dinero que me quedaba. Eso y mi portátil. El portátil. Eso era lo único que Delilah no había logrado tocar. No sabía que lo guardaba en una taquilla de mi antiguo espacio de coworking. Era un Lenovo de 5 años con una esquina rota y teclas desgastadas, pero arrancó, y eso fue suficiente. Me pasaba las tardes yendo de la cafetería a la biblioteca y al patio de comidas del centro comercial, buscando wifi y enchufes libres. Sin casa, sin trabajo, pero con un navegador lleno de ofertas de trabajo y tutoriales de YouTube. Empezó con vídeos de programación. Había estado experimentando con el diseño web en la universidad, creando páginas HTML para mis amigos, pero nunca profundicé. Ahora tenía tiempo. Ahora tenía motivación. Mis dedos eran lentos al principio, vacilantes, pero pronto recordaron el ritmo. La sintaxis. La lógica. Función. Se convirtió en terapia. Algunos chicos beben. Algunos desaparecen en clubes de striptease o casinos. Aprendí ciberseguridad por mi cuenta. Fue casi poético aprender a defenderme del robo, de la manipulación, de las filtraciones. Porque lo había vivido. Me habían violado. Me habían destrozado. Ahora quería la armadura. Quería las armas. Quería una habilidad que jamás me podrían quitar, sin importar cuántas firmas pusiera en una página. Encontré foros donde personas anónimas compartían historias como la mía. Hombres que lo perdieron todo en tribunales que no los vieron. Mujeres cuyas parejas les borraron el crédito mientras sonreían durante el almuerzo. Personas que reconstruyeron su vida con solo tiempo, energía y wifi. Un tipo con el nombre en clave Jules publicó un hilo sobre el cifrado de archivos personales para evitar que sus exparejas accedan a unidades compartidas. Le escribí. Empezamos a hablar. Él también tenía un pasado marcado. Quemaduras literales. Dijo que dormía bajo puentes antes de crear su primera aplicación. Me envió código para que lo estudiara. Le envié algoritmos que había escrito. Intercambiamos números. Aún no era una amistad. Solo un hilo de conexión. Pero era más real que cualquier cosa que me quedara de mi antigua vida. Por la noche, me sentaba en el coche, con la sudadera bien apretada, viendo cómo las luces se difuminaban sobre el pavimento mojado. Susurraba el nombre de Max solo para sentir que no estaba completamente solo. Extrañaba el sonido de sus patas sobre la madera, como me daba codazos al salir. Delilah solía decir que él me amaba más que a ella. No se equivocaba. Una mañana, me miré en el espejo del gimnasio después de ducharme. Pálida. Con los ojos hundidos. Tenía la mandíbula más apretada de lo que recordaba. Pero había algo más. Algo latente. Ni rabia. Ni pena. Una especie de claridad. Ya había muerto en esa oficina cuando firmé esos papeles. ¿Esta versión de mí? La que estaba descalza, con una toalla prestada, desarrollando una nueva habilidad por despecho y hambre. Esto era la resurrección. Tenía 31 años cuando entré en las oficinas de Vireon Shineworks con un currículum lleno de humo y espejos. Me inventé puestos de trabajo,
Inflé de mi experiencia y publiqué una startup falsa que ni siquiera tenía página web, solo un logo de concha que diseñé en la zona de comidas de un centro comercial. Llevaba un blazer 2 tallas más grande, y mis zapatos de vestir aún rechinaban de sudor después de haber caminado 15 manzanas con ellos. La recepcionista sonrió como si supiera que no encajaba, pero le devolví la sonrisa. La confianza es una máscara que funciona mejor cuando estás desesperado. Y yo estaba muerto de hambre. El tipo que me entrevistó parecía de 12 años. Un director de tecnología con cara de niño llamado Travis que decía casi cada 3 palabras y llevaba un moño que se ajustaba constantemente como si fuera un dial para su inteligencia. Me hizo algunas preguntas que apenas respondí. Lo justo para sonar fluido en el código. Lo justo para que mi perfil de GitHub pareciera activo. Luego dijo lo que necesitaba. Estamos contratando ingenieros junior. La paga no es muy buena. ¿Te lo juegas? Asentí antes de que terminara la frase. Me contrataron al día siguiente. Vireon era una empresa de criptomonedas de segunda categoría que intentaba revolucionar el sector de las billeteras digitales, pero se hundía en código deficiente y un liderazgo deficiente. La mitad del equipo trabajaba de forma remota. La otra mitad estaba pegada a las bebidas energéticas y a los hilos de Reddit. El edificio olía a café quemado y a nervios. Pero era un sueldo. Apenas. $22 la hora. Lo suficiente para mudarme del coche a un piso compartido con un tipo llamado Ellis que solo hablaba con metáforas deportivas y no creía en las matrículas. Comíamos en papel absorbente, pero volvía a tener un colchón, un pomo de puerta y un enchufe para cargar mi portátil sin sentirme robando. Me despertaba a las 6 de la mañana, iba al gimnasio, preparaba avena instantánea y me encerraba en el escritorio a las 8. El código base de la empresa era un desastre, descuidado, sin protección, lleno de fallos lógicos y funciones duplicadas. Al principio, solo arreglaba lo que me pedían. En silencio. No quería llamar la atención. Era el nuevo, la mano de obra barata. Pero empecé a quedarme hasta tarde, refactorizando sistemas backend, dejando notas en el repositorio que nadie me pedía, corrigiendo errores que no eran míos. Mis dedos aprendieron la arquitectura como un segundo idioma, como la fluidez que nace de la necesidad. No era brillante. Estaba obsesionado. ¿Se dieron cuenta? No de la forma que esperabas. 6 meses después, Travis me llamó a la sala de descanso. Tenía un batido de proteínas en una mano y una sonrisa llena de culpa en el rostro. Mira, tío, dijo, sin mirarme a los ojos. Estamos cambiando de dirección. Cortando algunos rollos. Nada personal. Le pregunté a cuántos más iban a despedir. Dudó. Solo a ti. Las palabras me impactaron más de lo debido. Pero no me inmuté. No pregunté por qué. No intenté defender las horas que les había dedicado. La lealtad que había forjado en silencio. Nada de eso importaba. Era barato y ahora reemplazable. Le di las gracias. De verdad que le di las gracias. Porque aunque el trabajo se había ido, el conocimiento seguía ahí. Y algo había cambiado dentro de mí. Ya no quería encajar en el sistema de nadie. Quería construir uno. Gasté mis pocos ahorros en una tarjeta prepago, compré espacio en el servidor, un nuevo dominio y 3 ebooks sobre arquitectura de seguridad. Me encerré en mi habitación durante días, con el zumbido de Alice viendo fútbol de fondo, y construí. Codifiqué como un poseso. No por un producto. Por una misión. Verás, no se trataba solo de seguridad. Se trataba de protección. Nadie protege a hombres como yo, gente que es aniquilada en tribunales que hablan el lenguaje del poder y el nepotismo. Nadie protege a las personas de la mezcla de litigios, manipulación y exposición digital. Quería construir un muro para gente como yo. Una fortaleza. Una que no pudiera ser penetrada por un exceloso, un tribunal manipulado o un ladrón encantador que solía llamarte hermano. Y fue entonces cuando reencontré con Jules. Habíamos mantenido un contacto superficial después de nuestros días en el foro de programación, pero esta vez le envié una demo funcional. Era rudimentario y feo, la verdad, pero el concepto era sólido.
Una herramienta que rastreaba vulnerabilidades financieras, anomalías contables y riesgos patrimoniales en una huella digital personal. Sonaba paranoico. Eso es porque lo era. Pero Jules no se rió. Envió las revisiones en menos de 12 horas. En 3 semanas, ya estábamos programando juntos a diario. Él vivía en un estudio en Cincinnati, sobreviviendo gracias a sus prestaciones por discapacidad y a trabajos freelance de cifrado. Su historia era más oscura que la mía. Un trauma infantil. Un incendio en un hospital. Pero su mente era extraordinaria, aguda como un cristal roto e igual de peligrosa cuando se afinaba. Trabajábamos durante las noches, las comidas y las averías. Me despertaba a las 3 de la mañana con sus confirmaciones de código, llenas de anotaciones y humor negro. Si esta línea falla, estamos todos perdidos. Jaga. Lo llamamos Blackwell Systems. La idea era simple. Nadie debería estar indefenso en la era digital. Nuestro software encriptó correos electrónicos, ocultó IP, monitoreó filtraciones de la dark web y ofreció herramientas inmediatas para la reubicación de activos. Personas que habían sido ignoradas, robadas, chantajeadas e incriminadas. Estos eran nuestros clientes. Nuestros usuarios no eran corporaciones. Eran el daño colateral de matrimonios fallidos, confianza rota y traición corporativa. Ganamos $200 el primer mes, luego $900. Al cuarto mes, un abogado de Texas nos envió un correo electrónico preguntándonos si podíamos proteger las comunicaciones de un cliente famoso durante un divorcio contencioso. Jules aceptó sin pensarlo 2 veces. Nuestro primer contrato importante nos pagó $30,000. Me quedé mirando la transferencia bancaria como si fuera una alucinación. Ellis llegó a casa ese día y me encontró tirado en el suelo de la cocina, apenas respirando. Blackwell aún no era una empresa. No oficialmente. No habíamos presentado los documentos, ni alquilado una oficina, ni siquiera habíamos elegido un logotipo. Pero nunca me había sentido más seguro de nada en mi vida. Esto era lo importante. La línea entre el hombre que había sido y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Nacido de la traición. Impulsado por la paranoia. Construido sobre un código roto de dolor. Esto no era venganza. Era resurrección y código fuente. Y apenas estábamos empezando. Para cuando cumplí 36, Blackwell ya no era solo software. Era una institución. Teníamos oficinas en Nueva York, Londres y Dubái. Pero incluso esos eran en su mayoría simbólicos. Nuestra infraestructura real vivía en las sombras, bóvedas de datos aisladas, nodos remotos cifrados y redes virtuales que no dejaban rastro. Jules y yo nos habíamos convertido en fantasmas, visibles solo cuando queríamos. Fuimos a quienes llamaste cuando el banco congeló tus activos con falsas excusas. Cuando tu expareja filtró tus finanzas a la prensa. Cuando tu enemigo convirtió tu bandeja de entrada en una zona de guerra. No solo creamos cortafuegos. Construimos fortalezas, acero y silencio entretejidos en cada línea de código. ¿La ironía? Delilah no tenía ni idea. No hasta el artículo de Forbes. Se pusieron en contacto conmigo a través de Sasha, mi asistente, mi cortafuegos y la única persona, además de Jules, en quien confiaba para hablar en mi nombre. Quieren hacer un artículo sobre los directores ejecutivos más jóvenes en ciberseguridad, dijo una mañana, con voz entrecortada y profesional. Estás en el 6º puesto. No reaccioné. No de inmediato. Me quedé mirando el correo, con el asunto brillante como un reto. Consulta sobre la lista Forbes 40 menores de 40, Grayson Camden. No había visto mi nombre completo con esa fuente desde los papeles del divorcio. Acepté la entrevista, a regañadientes. Nada de FaceTime. Solo respuestas por correo electrónico. No hay fotos anteriores a 2020. Lo respetaron, sobre todo porque no tenían otra opción. Hicimos que Blackwell fuera demasiado valioso como para ignorarlo. Nuestro nombre figuraba en contratos gubernamentales, estaba vinculado a contratos de 6 cifras. Se rumoreaba en los tribunales y corría como una leyenda entre la élite. Las celebridades nos usaban para cubrir asuntos. Los directores ejecutivos nos usaban para ocultar adquisiciones.
Los políticos nos usaron para borrar correos electrónicos que arruinaban carreras. No me importaban sus pecados. Solo me importaba que nos pagaran por protegerlos. El artículo se publicó un martes. El título, Grayson Camden, el arquitecto silencioso de la seguridad digital. Había una foto, una que Sasha eligió. Yo, con un traje gris oscuro, de pie frente a nuestra oficina de Manhattan con el horizonte a mis espaldas. Sin sonrisa. Sin calidez. Solo ojos que ya habían visto lo peor y habían construido algo a raíz de ello. No leí el artículo. Pero Delilah sí. Lo sé porque 3 días después, recibí una notificación de que alguien había buscado mi nombre en el juzgado donde una vez me robó la vida. No fue casualidad. Podía sentir el temblor en la tela. Como si el pasado finalmente me hubiera mirado y se hubiera dado cuenta de que había sobrevivido. Mi silencio me había protegido todos estos años. Nada de entrevistas. No hay compromisos para dar conferencias. Jules y yo acordamos desde el principio que no necesitábamos fama. Necesitábamos distancia. No quería que mi nombre apareciera en comunicados de prensa ni en podcast. Quería actuar en la sombra, con el control, intocable. Pero ahora me habían visto. Y cuando la gente te ve, recuerda lo que te hizo. Sobre todo cuando se dan cuenta de que no estás muerto. Cuando salió el artículo, Jules me envió un mensaje. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por el despertar del fantasma? Respondí, que vengan. Porque para entonces, ya teníamos sistemas establecidos. Capas de escudos legales. Empresas fantasma. Protocolos de separación de activos. Nadie, ni siquiera Sasha, conocía el esquema completo. Si Delilah intentara demandarme, no encontraría nada. Si intentara avergonzarme, perdería ante la opinión pública. Yo tenía algo mejor que la venganza. Tenía pruebas. Pruebas de que había resucitado. Pruebas de que el hombre que ella borró se había reconstruido con recibos de sueldo destrozados y duchas frías. Y no solo en algo habitable, sino en algo imparable. No sonreí para esa foto porque ya no había nada por qué sonreír. No había creado un final feliz. No había encontrado paz ni cierre, ni lo que fuera que decía el manual de ayuda celular sobre la traición. Lo que había encontrado era un propósito. Frío. Preciso. Propósito. No construí Blackwell para mejorar el mundo. Lo construí para proteger a gente como yo, gente que amaba el mal y lo pagaba con todo. Lo construí para que fuera la armadura que nunca tuve. Delilah solía decir que era demasiado débil. Que mi problema era que esperaba justicia de un mundo que premiaba el poder. Ella solía decirlo en broma, en voz baja, con la copa de vino siempre medio llena, como si el cinismo fuera sofisticación. Pero el poder nunca me había interesado hasta que no lo tuve. Hasta que ella lo tomó. Hasta que Marco retorció el cuchillo y la sala aplaudió cortésmente mientras yo sangraba. Ahora lo entendía. El poder no era solo cuestión de dinero. Era cuestión de aislamiento. Elección. Silencio. Blackwell me hizo intocable. Pero no me hizo olvidarlo. Por eso guardé la transcripción del juicio en mi caja fuerte. Por eso aún tenía una copia de seguridad por triplicado de los mensajes de texto de Marco. Por eso mantuve una unidad etiquetada, por si acaso. No se trataba de usarla. Se trataba de saber que podía. A veces Sasha me preguntaba si alguna vez quería tomarme un descanso. Unas vacaciones, quizá. Ir a las Maldivas o alquilar una cabaña en Suiza. Le dije que no cada vez. Porque sabía lo que se sentía la quietud cuando no se tenía nada. No estaba lista para dejar de moverme. Todavía no. El verdadero cambio se produjo 2 meses después del artículo. Cerramos un acuerdo con Fletcher y Grange, un prestigioso bufete internacional de abogados. Sus clientes eran conocidos por su desorden y necesitaban protección integral de sus activos. El contrato valía $8 millones anuales. Nos consideraban esenciales. Lo dije inevitable. Jules voló para la firma. Fue la primera vez que nos conocimos en persona. Llevaba un jersey de cuello alto para ocultar algunas de sus cicatrices.
No pregunté. No se ofreció. Pero nos dimos la mano como quienes construyeron un imperio con cenizas y pozos de café. Más tarde esa noche, estábamos en la azotea de nuestra oficina en Manhattan, viendo la ciudad vibrar bajo nuestros pies como una colmena sin reina. ¿Alguna vez pensaste que llegaría tan lejos?, preguntó. No, dije. Pero tampoco pensé que me destruiría. Él asintió, pensativo. ¿Qué harás si llaman a la puerta? No tuve que preguntar a quién se refería. Los abriré, dije. Y estaré listo. Porque la verdad era que Blackwell no era solo una empresa. Era una advertencia. Un mensaje silencioso y tácito para quienes creían que la ruina era el fin. No lo era. Era el plan. Delilah siempre creía que caería de pie. Ese era su don, una confianza disfrazada de inevitabilidad. Lo usaba como perfume, tan fuerte que convencía a todos antes de siquiera hablar. En aquel entonces, yo también lo creía. Tenía una forma de hacerte creer que el mundo se derrumbaría si sonreía lo suficiente. Pero el encanto no paga las deudas. Y la confianza no le da dinero. Para cuando cumplió 35, el brillo se había desvanecido. Sus perlas se cambiaron por prendas de vestir. Sus publicaciones de Instagram, cuidadosamente seleccionadas, se volvieron esporádicas, con demasiados filtros, como si estuviera ocultando la realidad bajo el brillo. Desde fuera, seguía siendo la mujer que ganó el divorcio, que desangró a su marido y se llevó el perro y la casa de sus sueños. Pero yo tenía ojos en más lugares de los que ella creía. Su segunda boutique quebró 2 semanas antes de Navidad. La primera se había derrumbado por impago de alquiler y demandas de proveedores. Culpó a la economía. Culpó al personal tóxico. Nunca a sí misma. Nunca a la realidad de que no entendía los negocios. Entendía la estética. La ilusión del éxito. El aplauso que acompañaba a la inauguración, no los meses de sacrificio silencioso y agotador necesarios para mantener las puertas abiertas. Su segundo marido, Barrett, era peor de lo que imaginaba. Un jugador. Dientes ostentosos, bronceado artificial, el tipo de hombre que siempre tenía grandes planes, pero nunca llegaba con más que promesas vacías. Los observé desde lejos. No la acechaba. La observaba. Porque cuando la gente construye su vida sobre ilusiones, con el tiempo se agrieta. ¿Y la vida de Delilah? Era un castillo de naipes, lleno de promesas inciertas y fondos fiduciarios que se agotaron más rápido de lo que ella esperaba. La empresa de su padre, el orgullo del apellido Harwell, fue en su día un gigante de la logística. Fundada por su abuelo y ampliada por su padre, Russell, la empresa había dominado el mercado. Pero Russell nunca se adaptó. Se burlaba de la tecnología, de la automatización y del mundo cambiante. Mantenía a viejos amigos en nómina, ignoraba los cambios en los márgenes y lo aprovechaba todo para guardar las apariencias. Lo sabía. Porque una vez me tocó heredar parte. Cuando era yerno. En la época en que yo importaba. Pero el matrimonio de Delilah conmigo lo complicó todo. Su padre dejó claro que nunca fui su tipo. Del tipo que hereda. Del tipo que usa el dinero como si fuera piel. Así que me dejó fuera. Y cuando se formalizó el divorcio, asumió que me había borrado por completo. Se equivocó. A lo largo de los años, seguí sus cuentas en silencio. No ilegalmente, solo información que se encontraba en espacios públicos, esperando a alguien que supiera leer entre los números. Vi cómo aumentaban los préstamos. Los intereses se disparaban. Los bienes raíces, las inversiones, que no eran más que litros perdidos, adornados con accesorios de cobre y terrazas que nadie visitaba. Observé cómo la empresa se autodestruía para financiar su imagen. Y entonces, como era de esperar, los bancos llamaron a la puerta. Al principio, intentaron engañar. Refinanciar. Suplicar. Mueve activos de un lado a otro como escondes dinero bajo las tablas del suelo de una casa en llamas. Pero solo puedes mover pasivos durante un tiempo antes de que el peso de tus malas decisiones los derrumbe por completo. La primera vez que mi nombre volvió a aparecer en su radar fue durante una ronda de financiación fallida. Estaban buscando inversores para una inyección de capital de $30 millones para cubrir deuda y modernizar infraestructura.
La presentación incluía alianzas estratégicas, y uno de los analistas junior mencionó mi nombre como posible contacto en el sector de la ciberseguridad. Solo un susurro. Solo una viñeta en el apéndice. Alguien se rió en la reunión. Alguien más dijo, ¿acaso el ex de Delilah no construyó Blackwell? Al parecer, el silencio era ensordecedor. No lo escuché personalmente. Sasha sí. Su compañera de cuarto en la universidad trabajaba en el banco. Y la noticia corre rápido cuando la desesperación se encuentra con la ironía. Fue entonces cuando empezó la llamada. Primero, fue un ejecutivo junior llamado Greg. Dejó 3 mensajes de voz. Cortés. Vagamente disculpándose. Creemos que hay sinergia. Entonces recibí un correo electrónico de su directora de operaciones, Mary Ann, quien una vez me dijo en una gala que yo era humilde y que probablemente no entendería la carga de la riqueza generacional. Me pidió que la llamara. No respondí. Entonces Delilah me envió un correo. El asunto era simplemente, Grayson. Nada de cumplidos. Solo 5 frases. Estamos en una situación difícil. Sé que las cosas terminaron mal, pero esta empresa no solo nos afecta a nosotros. Afecta a los empleados y a sus familias. No les pediría ayuda a menos que fuera importante. Por favor, habla con mi padre. Él te lo explicará todo. Sin disculpas. Sin reconocimiento. Solo un derecho disfrazado de necesidad. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Luego lo borré. No porque no me interesara. Porque quería que sudaran. No estaban acostumbrados a esperar. Estaban acostumbrados a que la gente saltara. Los hice permanecer en silencio durante una semana entera. Ninguna respuesta. Ninguna llamada. Y cuando Sasha me dijo que habían visto a la madre de Delilah en el vestíbulo del banco, con lágrimas en los ojos, rogando por hablar con alguien que entendiera el legado, supe que había llegado el momento. Volé a Nueva York. Llevaba traje negro. Sin corbata. Sutil. Afelada. El tipo de mirada que dice, no estoy aquí para impresionarte. Estoy aquí para ser la última persona a la que puedas permitirte ignorar. Esa mañana, me quedé frente al espejo más tiempo del habitual. No para arreglar nada. Solo para mirar. Para ver qué vería Delilah si entraba por la puerta ahora. El hombre que dejó en esa oficina beige ya no estaba. El hombre que firmó con manos temblorosas y salió con solo aire en los pulmones. Este hombre era diferente. Sólido. Silencioso. Completo. Y sabía, sin duda, que vendrían arrastrándose. No tuve que perseguirlos. Ellos vendrían a mí. Porque cuando construyes tu vida con cartas, solo se necesita una ráfaga de viento, un hombre con buena memoria y una mano más fuerte, para que todo se derrumbe. Sabía que llegarían tarde o temprano. La desesperación siempre encuentra su camino a la puerta de la única persona a la que una vez intentó enterrar. Pero aún así, verlos entrar en mi sala de juntas como fantasmas vestidos con ropa de diseñador me heló el pecho. La voz de Sasha resonó por el intercomunicador. ¿Tienes visitas? No programaron una cita, pero pensé que querrías el aviso. 30 segundos después, la puerta se abrió. Russell Harwell encabezaba el desfile. Había envejecido de forma inapropiada, piel flácida, cuello demasiado rojo para el aire frío de nuestra oficina de Manhattan, y la corbata alrededor de su grueso cuello le apretaba demasiado. Intentó aparentar ser alguien. Pero el sudor bajo el cuello de su camisa y la mano temblorosa que le ajustaba la chaqueta revelaban la verdad. Delilah lo seguía un paso, aferrada a un bolso que en su día pudo haber costado una fortuna, ahora desgastado por las esquinas como su compostura. Llevaba un blazer que no le sentaba del todo bien, y sus tacones resonaban como si tuvieran algo que demostrar. Detrás de ellos estaba su madre, Evelyn, con la barbilla levantada, los labios apretados y una expresión entre negación y derecho. Sasha solo me había dado un momento para prepararme, pero eso era todo lo que necesitaba. Me recosté en mi silla, con el horizonte a mis espaldas envuelto en un manto invernal. Nuestra oficina era de vidrio y acero, de líneas frías y limpias. Un telón de fondo perfecto para este funeral. Russell fue el primero en hablar.
Grayson. Su voz se quebró antes de aclararse y volver a intentarlo, más grave. Gracias por recibirnos. No dije que lo haría, respondí. Pero estás aquí. Así que, 5 minutos. Empezando ahora. Delilah parpadeó como si no pudiera creerlo. Quizás esperaba que me pusiera de pie. Quizás pensó que me derretiría al verla de nuevo, que sentiría algo. No fue así. Parecía un cuadro dejado bajo la lluvia, aún hermosa para alguien, quizá. Pero su silueta se desvanecía. Evelyn se sentó como si fuera la dueña de la sala, cruzando las piernas con la misma elegancia con la que me despedía de las cenas navideñas. Llevaba la misma marca de perfume que recordaba de nuestro primer encuentro, una mezcla sofocante de rosas y vinagre. No estamos aquí para pelear, dijo Russell rápidamente. Estamos aquí para hablar. Sobre la empresa. Sobre las opciones. Me junté de brazos. Tragó saliva. Como sabrás, Harwell Logistics ha tenido algunos desafíos. Cambios en el mercado. Disrupción en la cadena de suministro. Y, francamente, mala gestión interna. Solo eso. Tenemos un problema de liquidez y... Estás en quiebra, dije. Se estremeció. Las fosas nasales de Evelyn se dilataron. Eso no es. Delilah empezó, pero la interrumpí con una mirada. Leí los archivos. El vencimiento de la deuda. Los pagos a proveedores morosos. Se apalanca demasiado, se expande demasiado rápido y se paga demasiado. Sé la verdad. Así que no finjamos que viniste aquí a explicarla. Un largo silencio. Russell asintió lentamente. Tienes razón. Necesitamos ayuda. No, dije. Necesitas que te salven. Y el banco ya dijo que no. Delilah dio un paso al frente. Tenemos activos de capital. Si logramos encontrar al socio adecuado, podemos reestructurar. Sabes que la empresa sigue fuerte. Me reí. Huesos. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Construiste tu casa a base de crédito y pretensiones. Pensaste que aguantaría porque siempre lo había hecho. Pero las tormentas no funcionan así. No les importa el legado. No les importa quién fue tu abuelo. Simplemente examinan cada ventana, cada clavo, cada punto débil. Y tú, Delilah, eres un punto débil. Sus ojos brillaron, pero no habló. Russell intentó rescatarlo. Ofrecemos una participación. Una participación mayoritaria. Tú llegas como director ejecutivo y reestructuras la empresa. Nosotros seguimos como asesores. Es mutuamente beneficioso. Alto, dije. Tuviste tus 5 minutos. Ahora déjame hablar. Me levanté lentamente. Rodeé la mesa hasta el armario lateral donde guardaba una carpeta pequeña. La preparé en cuanto Sasha me avisó que me habían contactado. Lo dejé sobre la mesa y lo abrí. ¿Reconoces a esta enfermera? Delilah palideció. Era una foto borrosa, pero bastante nítida. Una mujer mayor con uniforme médico, de pie junto a una cama de hospital. Cuidó de tu abuelo en sus últimos meses. Una mujer dulce. Leal. Hasta que la amenazaste con quitarle el trabajo si no testificaba en mi contra. Delilah entreabrió los labios. Me lo contó todo, continué. Las mentiras. El coaching. La llamada que hiciste la noche anterior a la audiencia, pasándole el guión. Tengo la grabación. Tengo las transferencias bancarias. He firmado declaraciones juradas de 3 ex empleados de su boutique, confirmando que usó mi nombre para obtener préstamos y luego incumplió sus pagos. La voz de Evelyn era cortante. No puede probarlo. No necesito demostrar nada, dije, tranquilo. Tú viniste, no yo. Viniste porque el agua te llega a la barbilla y yo soy la única mano que queda. Russell parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Quieres 15 millones, dije, y tienes la audacia de pedírselos al hombre que enterraste en el juzgado. ¿Crees que solo porque no luché entonces, no lo haré ahora?
A Delilah se le quebró la voz. Grayson, no lo sabíamos. Tú lo sabías, dije con frialdad. Sabías exactamente lo que hacías. Y ahora quieres mi clemencia. Pero no construí Blackwell para tener clemencia. Lo construí para protegerme. No dijeron nada. El aire estaba cargado al darse cuenta de que el hombre que creían desaparecido se había convertido en algo que no podían manipular. Los vi retorcerse en un silencio de diseñador. Su imperio se derrumbaba. Su nombre no significaba nada en esta sala. Deberías irte, dije finalmente. Russell se puso de pie primero. Sus hombros se hundieron. Él asintió una vez y se giró. Evelyn lo siguió rígidamente, intentando aún mantener la dignidad. Pero Delilah se quedó allí. Solo un segundo. ¿Me odias?, preguntó en voz baja. La miré a los ojos. No, dije. Pero lo recuerdo. Ella asintió como si eso fuera peor. Entonces se fue, y la puerta se cerró tras ellos con el suave y definitivo sonido del techo de una tumba. El silencio tras su partida fue casi sagrado. Me quedé allí, inmóvil como el horizonte a mis espaldas, y dejé que la quietud me calara los huesos. En esa sala de juntas habían pasado capitalistas de riesgo, generales, gigantes tecnológicos, pero nunca fantasmas. Y eso es lo que eran ahora. Delilah. Russell. Evelyn. Nombres vacíos sin más poder que el pasado que ya había enterrado. Pero no había terminado. Todavía no. No quería que se cayeran. Quería que supieran exactamente cuánto habían caído antes de tocar el suelo. Esperé 3 días. Luego llamé a Sasha a mi oficina. Envíales una solicitud de reunión, le dije. Ella ni se inmutó. Sasha ni se inmutó. ¿En el mismo sitio? Asentí. Esta vez, trae café. Que parezca civilizado. Ella sonrió con suficiencia y se fue. Regresaron a la mañana siguiente, como ya sabía. Esta vez, Russell no se molestó en usar el traje cruzado. Parecía más delgado, con los ojos hundidos, como si alguien le hubiera quitado la última pizca de certeza. Evelyn llevaba gafas de sol, en interiores, como si pudieran ocultar la realidad de que había estado llorando o tal vez simplemente no quería que la vieran con claridad. ¿Delilah? Se veía peor que antes. Llevaba el pelo demasiado recogido, como si intentara controlar lo poco que le quedaba en la órbita. A su chaqueta le faltaba un botón cerca del puño. Menudas cosas. Pero me di cuenta. Me quedé de pie mientras entraban. Extendí mi mano. No por cortesía. Por poder. El que se pone de pie y ofrece el apretón de manos es el que no tiene nada que perder. Russell dudó, pero luego lo tomó. Su agarre era débil. Evelyn simplemente asintió. Delilah intentó sonreír. Nos sentamos. Sasha trajo el café. Tazas de porcelana auténtica. Nada barato ni desechable. Todo lo que hice fue deliberado. Cada detalle era un mensaje. Delilah empezó con palabras amables. Gracias por ello. Levanté una mano. No. Ella se detuvo. Volví a sacar la carpeta del cajón. Solo que esta vez la abrí más. Más papeles. Más fotos. Más pruebas. Antes de continuar, les dije que deberían saber que la última vez no vine preparado. Llegué armado. Toqué la página superior. Esta es una declaración jurada firmada por la enfermera. Lo describe todo, las amenazas, las instrucciones, incluso la transferencia de bonificación que recibió 3 días después de la audiencia. Aquí está el extracto bancario, que muestra que provino de la cuenta de Evelyn, disfrazado de honorarios de consultoría. Russell cerró los ojos. Pasé al siguiente documento. 3 ex empleados de Delilah presentaron declaraciones juradas que detallaban manipulación financiera. Usó mi nombre para avalar 2 préstamos después de nuestro divorcio, falsificó mi firma electrónica y desapareció cuando llegó el momento de pagar. Los bancos me persiguieron. Tuve que defenderme mientras publicaba selfies en la playa. La voz de Delilah era apenas audible. Yo no. Tú sí.
Yo te interrumpí. Y aunque no lo hicieras, lo viste pasar. La misma diferencia. Me volví hacia Evelyn. ¿Recuerdas cuando le dijiste a la jueza que era emocionalmente inestable? ¿Que tenía arrebatos? ¿Que rompí cosas en la casa? No contestó. Tengo grabaciones, le dije. Estabas en el altavoz. Estabas sentado en el garaje, con el teléfono en la mano, mirando fijamente a un perro que luego me arrebatarían. Para entonces, no sabías que ya había empezado a grabarlo todo. Ya estaba construyendo el caso. Por si acaso. Russell parecía querer hablar, pero no lo hizo. Lo dejé reposar un momento y luego me recosté. Esto es lo que tengo. Múltiples cargos de fraude, perjurio y difamación. Suficientes para hundir su imagen pública, tal vez incluso llevarlo a un tribunal federal. Pero no estoy aquí para amenazar. No necesito un juicio. La voz de Delilah tembló. ¿Entonces qué quieres? Sonreí. Quiero que la verdad te acompañe. Quiero que entiendas el alcance de lo que hiciste. Quiero que recuerdes, con todo lujo de detalles, cómo desmantelaste a un hombre que te amaba, y cómo él se reconstruyó mientras tú quemabas todo lo que te había dado. Ella no lloró. Yo esperaba que lo hiciera. Pero no, Delilah no lloraba en público. Esa era la especialidad de su madre. La mano de Evelyn. Levanté un dedo. Opción 1. No hago nada. Te caes. Se declara en bancarrota. Los acreedores llaman a la puerta. Tu apellido se convierte en una advertencia en las escuelas de negocios. Quizás haya un escándalo. Quizás la cárcel. Quizás solo vergüenza. De cualquier manera, el legado termina aquí. Levanté un segundo dedo. Opción 2. Te rescato. No como socio. No como salvador. Como comprador. Cedes la empresa. Todos los activos. El nombre. La finca y los Berkshires. Todos los vehículos. Todas las propiedades comerciales. Cada parte del capital. Me lo llevo todo. A cambio, cubro tus deudas y me voy. Evelyn jadeó. No puedes. Yo sí puedo, dije rotundamente. Ya tengo el marco legal redactado. Solo necesito sus firmas. Delilah me miró como si hubiera visto a un extraño salir del hombre que creía conocer. ¿De verdad harías eso? Hiciste cosas peores, dije. Solo que llevabas perlas mientras lo hacías. La voz de Russell era seca. Esto no son negocios. Es venganza. No, dije, poniéndome de pie. Esto es equilibrio. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad. Se extendía bajo mí como un ser vivo, despiadado, hambriento, sin complejos. El espejo perfecto de lo que me había convertido. Me dijiste que no era nada, dije sin voltearme. Me dejaste sin nada. Ahora quieren 15 millones de dólares. Así que les pregunto una última vez, ¿qué les parece? Nadie respondió. Me giré para mirarlos. Tienes 24 horas. Después, me iré y dejaré que el mundo vea cómo luce realmente tu imperio bajo la luz del sol. Delilah abrió la boca. Lo cerró. Luego asintió. Se pusieron de pie uno a uno. No más discusiones. No más negociaciones. Se marcharon. Y me quedé solo otra vez. Pero no vacío. No esta vez. Esta vez, guardé todos los recibos. A la mañana siguiente, llegaron las firmas. Sin ceremonia. No con una reunión. Solo una serie de PDF escaneados, depositados cuidadosamente en la bandeja de entrada de Sasa a las 9:42 de la mañana, cada página firmada, con fecha y hora, y sin sangre. La familia Harwell se había derrumbado. Sin lucha. Sin amenazas. Solo rendición silenciosa, vestida con tinta digital. La finca. La empresa. Las propiedades. Todo lo que habían usado para construir su pequeña fortaleza de legado ahora era mío. Sasa imprimió el documento final y lo trajo a mi escritorio.
No dijo nada, simplemente dejó la carpeta y me dirigió una mirada larga e indescifrable. Pasé a la última página. La escritura de la herencia estaba firmada por los tres, Russell, Evelyn y Delilah. Su letra no había cambiado. Seguía siendo demasiado perfecta, demasiado suave, como si le temiera a la honestidad. Tracé la forma de la D en Delilah. Esa solía ser mi primera carta cada mañana, Delilah en la cocina, sirviendo café, tarareando melodías que recordaba a medias de su madre. Creía en esa versión de ella. Ahora solo veía un rastro de desesperación. Sasha rompió el silencio. Así que... ¿Está hecho? Todavía no. Dije. Creen que sí. Pero esto es solo el preludio. Salí temprano de la oficina ese día. Fui en coche a la finca de los Berkshire. Quería volver a verla, no porque la extrañara, sino porque necesitaba subirme a ese porche y contemplar lo que una vez me habían negado. Las puertas se abrieron con una tarjeta nueva, sin resistencia. La casa era tal como la recordaba, grandiosa, pero vacía. Como si alguien la hubiera construido con ego en lugar de madera. Caminé lentamente por el vestíbulo, el sonido de mis pasos resonaba en el suelo de mármol. El polvo había empezado a acumularse en los rincones, y el olor a flores rancias aún persistía en el pasillo. Evelyn debió de encargar arreglos florales semanales cuando aún creían que lo cumplirían. Entré en la sala de estar, me paré bajo esa ridícula lámpara de araña de cristal y me reí. Me ofrecieron esta vida una vez. Cuando aún estaba casada. Cuando Delilah me hacía promesas de herencia y lazos familiares como si fueran recompensas por mi lealtad. Pero siempre tenía sus condiciones. Apariencias que mantener. Versiones de mí misma que tuve que encoger para encajar en su mundo. No querían una pareja. Querían un apoyo. Y yo era demasiado ingenuo para entender que los apoyos se descartan cuando el guión cambia. Ahora dominaba el escenario. Caminé por el perímetro de la propiedad, con mis botas crujiendo sobre la hierba congelada. Encontré el banco cerca del estanque donde una vez me senté durante una fiesta de Navidad en Harwell, sintiéndome como un extraño en un mar de cachemira. Delilah me dijo entonces que solo necesitaban tiempo. Ya cambiarían de opinión. Le creí. Pensé que el amor podía trascender las clases sociales, como si hablara más fuerte que el dinero. Esa fue la última noche que creí en ella. Para cuando regresé al coche, el cielo se había suavizado con el crepúsculo. La finca ya no parecía noble. Parecía abandonada. Como si esperara a que alguien la pusiera fin a su miseria. Y tenía la intención de hacerlo. De vuelta en la ciudad, Sasha ya había reunido a mi equipo legal. André, mi abogado, revisó los documentos de nuevo con precisión quirúrgica. No teníamos intención de preservar la logística de Harwell. Estaba en ruinas. La descuartizaríamos pieza por pieza. Vender las divisiones funcionales, liquidar la deuda incobrable y enterrar el nombre. El patrimonio se liquidaría. Cada dólar ganado se destinaría a algo mejor. Delilah llamó esa noche. Me quedé mirando la pantalla un momento antes de contestar. No porque quisiera oír su voz. Pero porque necesitaba que ella escuchara el mío. Grayson, dijo. Suave. Cautela. Delilah, respondí. ¿A qué se debe el placer? Solo quería darte las gracias. Dijo con cuidado. Por no humillarnos. Por ofrecerme una salida. Dejé que el silencio respirara. No llamaba por gratitud. Estaba probando el hielo. Viendo lo delgado que estaba. A ver si aún podía caer. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Dije finalmente. No respondió. Tomas lo que no te pertenece y lo llamas supervivencia. Yo les doy opciones a las personas y lo llaman crueldad. Pero no te obligué a firmar. Acabo de recordarte lo frío que se pone el mundo cuando el fuego que provocaste empieza a quemarte los pies. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Así no. ¿Cómo que? Pregunté. ¿Hacerte responsable? ¿Convertir tus mentiras en ventaja? Me entregaste la espada, Delilah. Simplemente decidí no caer en ella. Volvió a guardar silencio.
Luego, más suave. Nunca quise que llegara tan lejos. De hecho, sonreí. ¿No te da miedo caer? ¿Te da miedo que alguien te haya visto subir y ahora sea dueño de la escalera? No eres el mismo hombre con el que me casé, susurró. No, dije. No lo soy. Tú lo mataste. Pero yo lo enterré. Y el hombre que resucitó después no toma migajas de pan y lo llama cena. Empezó a hablar de nuevo. Pero colgué. No era rabia lo que sentía. Ni siquiera era reivindicación. Era quietud. La que llega cuando la tormenta por fin ha parado y estás de pie entre los escombros, dándote cuenta de que sigues vivo. Me serví una copa. Me senté en el balcón de mi ático, pagado al completo, sin préstamos ni avales, y miré la ciudad. Brillaba como una posibilidad. No por lo que había recuperado, sino por lo que había aprendido al tomar. El orgullo de Furit. Eso dije en la sala de juntas. Y lo decía en serio. Tenían orgullo. Pero yo tenía memoria. Ellos tenían conexiones. Pero yo tenía recibos. Tenían ofertas. Pero ahora, yo establecí las condiciones. Y firmaron. El día que cayó el cable, me senté en mi escritorio y miré una cifra que no podría haber imaginado 5 años antes. 9 cifras. ¿Real? Confirmado. Liquidado. Hasta el último centavo transferido de la liquidación de activos de Harwell Logistics, la venta de sus bienes, su flota, sus existencias restantes e incluso la preciada colección de coches antiguos de Evelyn. Todo fue vaciado y convertido en dinero limpio. No les quedó ni un solo trofeo al que aferrarse. El imperio que construyeron con arrogancia y vanidad heredada ahora era mío. Y ya lo había demolido. André manejó el caos legal como un cirujano. Sasha coordinó el proceso de venta, asegurándose de que cada comunicado de prensa incluyera frases como reestructuración, división heredada y salida estratégica, todo mientras lo desmantelaba todo discretamente desde dentro. Los titulares intentaron darle sentido. Un director ejecutivo de ciberseguridad adquiere un gigante logístico en dificultades en una compra sorpresa. Especularon sobre una fusión, un giro tecnológico y una reestructuración visionaria. Pero no hubo pivote. No hubo visión. Solo hubo retribución. Limpio, silencioso y quirúrgico. Y una vez terminado, una vez liquidado el dinero y finalizados los trámites legales, hice algo que ninguno de ellos esperaba. Lo regalé todo. No en un acto de caridad grandilocuente y mediático. Sin inauguración, sin sesiones de fotos, sin entrevistas con revistas tradicionales. No necesitaba aplausos. Necesitaba un propósito. Doné todas las ganancias netas de la fortuna Harwell desmantelada a una fundación que creé discretamente meses antes. Second Layer. Estaba diseñada para apoyar a las víctimas de abuso financiero. Personas despojadas de sus recursos, excluidas de sus cuentas, abandonadas a su suerte por sistemas legales manipulados en su contra. Financiamos subvenciones de emergencia, servicios de defensa legal y albergues, lugares físicos a los que alguien podía acudir cuando no tenía donde dormir más que el asiento trasero de un sedán. Lugares para personas como el hombre que yo solía ser. Solo. Avergonzado. Destrozado de maneras que ninguna hoja de cálculo podría medir. El primer refugio que abrimos fue en Chicago. Llevaba el nombre de la casa Evelyn, no por admiración, sino como poesía. Que su nombre por fin albergara a alguien, por una vez en su vida. Una mujer de unos 60 años llamada Carla fue la primera residente. Había dejado a su marido tras 30 años de manipulación y robo disfrazados de matrimonio. Le dimos un lugar seguro donde aterrizar. Un trabajo. Un futuro. Luego llegó el fondo de Lila, específicamente para educación y desarrollo de habilidades digitales. Esa hizo reír a Sasha cuando le dije el nombre. ¿En serio?, preguntó, arqueando una ceja. ¿Vas a ponerle su nombre a tu arco de redención? No, dije. Le puse el nombre de la versión de mí que creía amarme. Porque en algún momento, dejé de odiar a Delilah. El odio consume energía. Y necesitaba el mío para algo mejor. No a prueba de venganza. Compré a Max de vuelta.
No literalmente. Se había ido. Habían pasado demasiados años. Había buscado, en silencio, usando contactos, amigos en redes veterinarias, incluso refugios de animales. Nada. Me destrozó como ninguna otra cosa. Pero encargué una estatua de bronce de él, de tamaño natural, con la cola meneando, y la coloqué en la entrada del edificio principal del fondo de Lila. Un recordatorio. De amor. De pérdida. De lealtad inmerecida. Nunca le conté a nadie sobre el momento en que me quedé allí después de la instalación, con la mano apoyada en la fría curva de sus orejas, susurrando, lo siento, amigo. Ese momento fue mío. La prensa no supo nada hasta que se abrió el tercer refugio en Atlanta. Ese llevaba mi nombre. O al menos las iniciales. G.C. House. Un periodista ató cabos, rastreó la financiación hasta mi holding y publicó la noticia. Justicia silenciosa de Grayson Camden. Un multimillonario director ejecutivo financia una red para víctimas de abuso financiero. De repente, todos tenían preguntas. Editoriales. Mesas redondas. Debates sobre intenciones. ¿Fue altruismo o venganza? ¿Un arco de redención o una estrategia de relaciones públicas? No respondí. No lo necesitaba. Porque ya no estaba enojado. Estaba limpio. Había aceptado todo lo que usaban para burlarse de mí. Mi silencio. Mi dulzura. Mi lealtad. Y la convertí en la espada más afilada de la habitación. No para sacarme la sangre. Sino para liberarme del peso de necesitar su aprobación de nuevo. Quienes antes se reían de mí ahora me observaban en las salas de juntas. Los mismos jueces que me ignoraron leyeron mis documentos y susurraron a puerta cerrada. La mujer que pensó que me arrastraría de vuelta ahora vivía en una casa alquilada, con su nombre borrado de todas las escrituras importantes. ¿Y yo? Dormí. Dios, por fin dormí. Sin pesadillas. Sin tribunales fantasma. Sin vergüenza persistente. Solo descanso. De esos que te llenan los pulmones y te hacen recordar lo que significa respirar sin esperar el siguiente golpe. Algunas noches, caminaba por la ciudad sin hacer mucho ruido. Con la sudadera puesta. Las manos en los bolsillos. Observando cómo se desarrollaban las vidas tras las ventanas de los restaurantes y los vagones del metro. Nadie me conocía esas noches. Y ese era el punto. No quería que me conocieran. Quería sentirme arraigado. Recordar cómo se sentía existir sin ser perseguido ni acosado. Una vez me crucé con un hombre, acurrucado junto a la rejilla del metro, custodiando una bolsa de plástico como si contuviera oro. Me detuve. Me quité el abrigo. Se lo puso encima sin decir palabra. No se despertó. Pero cuando lo hiciera, estaría más cálido. Eso fue suficiente. André me preguntó una vez si alguna vez planeaba reconstruir algo para mí. Una nueva empresa. Un nuevo imperio. Le dije que no. No quería construirlo de nuevo. Quería limpiar el campo. Para que nadie más tuviera que empezar desde cero. Ese fue mi legado. No lo que tomé. Sino lo que me negué a conservar. La foto estaba en una vieja caja de zapatos que no había tocado en años, enterrada bajo recibos, tarjetas de visita y un sobre sin abrir dirigido a mi yo más joven, uno que Delila una vez metió en el maletín de mi portátil con las palabras, ábrete cuando dudes de nosotros, escritas con tinta azul. Nunca lo hice. Ni cuando lo dijo. Ni después de que se fue. Y ciertamente no ahora. Encontré la caja durante una noche tranquila, de esas en las que el silencio ya no grita, sino que susurra con más suavidad. Había tomado un vaso de whisky. Limpio. Sin música. Sin ruidos de la ciudad filtrándose desde el balcón del ático. Solo yo, el ardor del whisky de Malta de 12 años y el instinto de buscar no el dolor, sino la prueba de que alguna vez fue real. La foto seguía brillante. Delila y yo, abrazadas, sonriendo como si hubiéramos ganado algo en lugar de apenas haber empezado. La habían tomado en nuestra cena de compromiso, justo antes del brindis de su padre. Recordé cómo se inclinó para susurrar,
No dejes que su silencio te engañe. Pertenecemos a este lugar. Le creí. Esa noche, lo creí todo. Ahora, al mirar esa imagen, vi fantasmas. El chico que era, de ojos brillantes y deseoso de ser amado. La chica que fingió ser el tiempo suficiente para atar un futuro a su nombre. Entre nosotros, algo que parecía felicidad, capturado, enmarcado y falso. Sostuve la foto sobre el lavabo. Solo un segundo. Luego salí al balcón. La ciudad, abajo, latía con una luz silenciosa. Había un zumbido constante que nunca se acallaba del todo, bocinas, unidades aéreas, pasos, conversaciones entre personas que aún tenían vidas que arruinar o arreglar. Los observé a todos desde 36 pisos de altura, mientras el horizonte se fundía con el horizonte como un mosaico viviente. Y entonces, sin dramatismo, sin dudarlo, la quemé. La foto se curvó lentamente al principio. Su sonrisa se deformó. Mis ojos se ennegrecieron. Los bordes se volvieron ceniza y se dispersaron en el aire nocturno como el polvo de una tumba antigua. Lo dejé ir, tal como había dejado ir la vida que una vez me prometió. Ya no lo necesitaba. Había construido algo mejor que la venganza. Había construido pruebas. Prueba de que sobrevivir no es un acto pasivo. No se trata solo de lo que queda después de que pase la tormenta. Es la decisión de reconstruir a la vista de quienes creían que no se podía. Los que te arrebataron pensando que permanecerías enterrado. Los que contaron con tu silencio para proteger su imagen. Me dieron por muerto. No me levanté sin más. Entré en habitaciones en las que jamás pensaron que volvería. Les bajé el suelo y los vi mendigar. Y no grité. No me regodeé. No lo necesitaba. Solo tuve que ofrecerles lo que me dieron. Una firma. En silencio. La ironía nunca se me escapó. Me lo enseñaron. Dalila, con su serena crueldad. Russell con su respeto condicional. Evelyn con sus sonrisas pasivo-agresivas. Incluso Marco, con su traición cobarde disfrazada de amistad. Ellos establecieron las reglas. Moldearon el campo de batalla. Simplemente aprendí a luchar en el mejor de lo que jamás imaginaron. Pero la victoria no fue el dinero. Ni los titulares. Ni siquiera el imperio que pude haber construido de las cenizas. Era la paz. Era poder sentarme solo en mi casa, con una copa en la mano, y saber que ya nadie me ataba al cuello. Que cada dólar de mi cuenta, cada ladrillo de los refugios que financié, cada protocolo cifrado de la arquitectura de Blackwell, era mío. No es un regalo. No es algo concedido. Es algo ganado. A través del dolor. A través de la disciplina. A través de decisiones tomadas en la oscuridad que finalmente vieron la luz. A veces Sasha me preguntaba si me volvería a casar. No lo hacía como una amiga. Era más como una analista leyendo tendencias. Siempre le dije que no. No porque no crea en el amor, sino porque creo en el precio. Y ya pagué el mío. No necesito otro contrato para demostrar que soy capaz de comprometerme. Mira lo que he construido. Mira lo que he llevado. Mira lo que dejé ir. Mi legado no es un nombre grabado en un cristal ni un título en una puerta. Está en los sistemas que dejé para que otros los usen. Los cimientos. Los refugios digitales. Los supervivientes que no tuvieron que elegir entre la manada y el refugio porque ya les había abierto el camino. Eso es lo que construí. La gente cree que la venganza es destrucción. No es así. Se trata de construir algo más fuerte que aquello que te destrozó. Esa noche, después de que la última ceniza de la foto se volara con el viento, volví adentro. Las luces eran tenues, el aire estaba quieto. Me serví una segunda copa y me senté al piano en la esquina de la habitación. Hacía años que no lo tocaba. Dalila solía decir que solo tocaba cuando estaba débil. Lo dijo como si fuera un insulto. Pero eso es lo bueno de ser blando. Es lo que te enseña a reconstruir. Es lo que te permite sentir el daño en el momento, para que sepas exactamente cómo recuperarte. Presioné una tecla. Luego otra. La melodía regresó a mí lentamente,
Como un amigo que regresa sin disculparse. No necesitaba aplausos. No necesitaba público. Volví a tener silencio. Y esta vez, era mío.